Bueno, muy buenas noches, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos a una jornada más educativa en proyectos de inversión. Estamos lunes 20 de noviembre, así que vamos a empezar con esta clase, con estas temáticas. El día de hoy vamos a ver los temas relacionados a la demanda. Vamos a clasificar la demanda en tres tipos. Cada uno de estos tipos de demanda, yo más que nada quiero que lo tengan presente los criterios que involucra poder calcular cada una de ellas, ya que poder definir una demanda depende mucho del criterio del administrador financiero, del consultor, de la persona que esté investigando el mercado, que está tratando de poner su proyecto en este caso, ¿no es cierto? Eh, Hay tres tipos de demanda, ¿no es cierto? Que les voy a presentar el día de hoy. Son las principales, a mi criterio. Siguen este modelo que les estoy presentando. Para poder nosotros determinar la demanda, ¿quién me puede definir quién es demanda? ¿Qué es demanda, por favor? Vamos con las participaciones. Semana 7, chicos. Brevemente, ¿qué es demanda? Puedo ingeniero. Dígame, Osvaldo. La demanda es cuando un emprendimiento de un bien o servicio tiene aceptación por parte de los clientes. Ya, muy bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Quiere contar algo? La demanda es la cantidad de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a obtener dentro de un mercado. Ya, muy bien. ¿Alguien más? La demanda también puede ser definida como alguna cantidad de bienes y servicios que adquirimos los consumidores. Exactamente, Andrea, muy bien. Espérenme un segundito que no se me abre el Excel para anotar las calificaciones. Correcto, semana 7, ¿verdad? ¿Quién me ayudó participando? Fue Bennett, Osvaldo y usted, Andrea Fejo, ¿verdad? Sí. Correcto, muy bien. Continuemos entonces. ¿Alguien más quiere participar en relación a la demanda? ¿Quiere mencionar algo? No, muy bien. Continuemos. Definir el segmento de mercado nos ayuda a nosotros comenzar a limitar dónde vamos a enfocar nuestro bien y servicio. ¿Ok? La definición del segmento de mercado es crucial porque eso nos permite alejarnos de mercados donde no vamos a estar nosotros presentes y nos ayuda a tener nuestro segmento de mercado claro, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, soy una empresa que vende ropa deportiva, ¿dónde debería segmentar mi mercado? En este caso, yo soy una empresa de ropa deportiva que tiene sus, su fábrica en la ciudad de Machala, digamos. ¿Dónde debo empezar a definir mi mercado, mi segmento de mercado? ¿Será que lo pongo en Quito, en Tena, en el Coca, en Perú? En Machala. Por ahí empezamos, porque es nuestro límite geográfico natural. Entonces debemos nosotros comenzar con ese segmento de mercado, ¿no es cierto? Y de ir viendo cómo nos vamos aperturando el mercado, ya fuera de nuestra localidad. Entonces, luego que nosotros definimos el segmento de mercado que nosotros estamos viendo, dentro de la segmentación de mercado no solo se ve la parte geográfica, se ve también el tipo de cliente meta al que nos estamos enfocando, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, yo soy una empresa que vende dulces, no me voy a enfocar en las personas que padecen de diabetes, ¿verdad? Porque ellos no pueden consumir este tipo de bienes. Y lo mismo pasa en este caso con la ropa deportiva, con personas que no les interesa hacer deporte, ¿verdad? Pero ¿cómo sé yo cómo puedo analizar el mercado de esta forma? Pues comienzo a
hacerlo al mercado de la manera más macro y llevarla a la más micro. ¿Cómo hago esto? Definiendo límites y barreras dentro de cada uno de los segmentos, de los cálculos que yo voy a ir haciendo. El primer cálculo que yo voy a hacer es analizar el mercado potencial. Luego voy a pasar a calcular el mercado disponible y luego voy a llegar a calcular el mercado efectivo para así poder culminar con el mercado meta. ¿Ok? Ahora, ¿cómo defino mi segmento de mercado? Lo tengo que definir por todos los criterios que a mí me comprenden como emprendedor. Dentro de los proyectos de inversión, va a haber proyectos que sean alimenticios, ¿cierto? Va a haber otros proyectos que podrían ser servicios, ¿verdad? Todo esto se va a ir generando variables que uno tiene que tener presente para poder llegar a tener un cálculo eficaz de todo, efectivo, perdón, de todo lo que estamos nosotros poniendo, ¿verdad? Les hago una pregunta yo aquí brevemente. ¿Quién de ustedes les gustan los relojes inteligentes, los smartwatch? Me contestan con una manito arriba, por favor. Vamos a hacer un experimento aquí para medir nuestro mercado potencial. Yamilet, ¿ok? ¿Quién más? Participen, participen, chicos. A ver, quiero verlos. Ya, continúen. Dejen la manito levantada, por favor, porque esa sí se queda levantada. Ya tenemos, estamos 14. Correcto. La mayoría de aquí les está gustando los relojes inteligentes, ¿verdad? Son interesantes, son gadgets de tecnología que nos ayudan a facilitarnos la vida. ¿A quién de ustedes les gustaría tener el último reloj de Apple? Es otra pregunta. Continúen lo del resto. Samantha si quiere un Apple Watch. Katia también. Carelis. A Elba no le gustan los Apple, supongo. Fernando tampoco. Ya, ¿a qué voy con esto? Perfecto. Ahora, imaginemos que salió el último smartwatch y tiene un costo de $2,000. ¿Quién se lo compra de aquí? Levánteme la mano. Ya, ahí comenzaron a caer las manos. María José sí se lo compra. Estamos con plata. Muy bien. ¿Ya? Ahora, ¿a qué voy con esto? ¿Y por qué es interesante medir el mercado potencial? Porque el mercado potencial tiene las siguientes características. El mercado potencial es en realidad la cantidad de personas que tienen aceptación por un bien o por un servicio. En este caso, si yo les digo, por ejemplo, miren, a todos ustedes o la mayoría les gustan los relojes inteligentes, les llaman la atención, ¿cierto? Y está bien porque eso me demuestra a mí el potencial de gusto que tienen ustedes. En este caso, si yo hubiera hecho la pregunta y ninguno me hubiera contestado de manera positiva, desde ese punto desde esa perspectiva, yo ya hubiera abandonado la idea de tratar de venderles un reloj inteligente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo este tipo de situaciones nos comienzan a generar criterios, nos comienzan a generar las variables que yo les menciono que uno tiene que poner en el estudio de mercado. Porque un estudio de mercado efectivo tiene que tener en cuenta la mayor cantidad de variables, pero que sean acordes a nuestro bien o servicio y a nuestra temporalidad de proyecto para que así poder determinar si es que nuestro proyecto va a tener una demanda que sea acorde para medir la factibilidad del mismo, o sea, que haga que mi proyecto sea factible, a eso voy. La demanda potencial, ¿por qué se caracteriza? Porque tiene una complejidad variable. Depende de factores como el cambio de los gustos y preferencias de los consumidores, ¿no es cierto? Expectativas futuras, considera la posible demanda de un producto o servicio en el futuro. Promoción y publicidad incluye estrategias de marketing que impulsan la demanda comercial. Ahora, les voy a dar un ejemplo de demanda potencial. Nosotros tenemos que calcular la demanda potencial ya numéricamente, ¿verdad?
porque de nada nos sirve quedarnos solo en conceptos. Nosotros ya tenemos que empezar a aplicar fórmulas en base a datos y sobre todo la demanda potencial, y esto es algo que quiero que lo tengan muy en claro, se basa de fuentes de datos primarias, ¿ok? Como por ejemplo, si yo quiero lanzar un producto para la venta dentro de la ciudad de Loja, yo necesitaré conocer cuántas personas habitan la ciudad de Loja, ¿no es cierto? Sí, Si necesito deseo conocer para determinar luego la muestra. muestra, ¿correcto? Debemos conocer en realidad la cantidad de personas que hay en la ciudad de Loja. Y si, por ejemplo, quiero lanzar una línea de ropa que es para mujeres en la ciudad de Loja, ¿tendré que conocer toda la población o no? No, solo la población que existe de mujeres sería, porque estamos clasificando ya, ¿no? Ya, muy bien. ¿Será que tengo presente la cantidad de familias tal vez que existen en la ciudad? No sé, tal vez un novio o un esposo quiera darle de regalo una de esas prendas que yo quiero vender a su novio. Ujú. ¿Ya? Entonces, si se van dando cuenta que hay un mix de criterios, lo que dijo él estaba excelente, pero si le añadimos tal vez lo que dije yo, también nos ayuda a darle otro enfoque o también otra perspectiva para poder llegar a nuestro cliente. Entonces, también hay que tenerse este tipo de criterios para poder encontrar nuestro mercado objetivo. Y como les digo, esto es una serie de, esto es un proceso, ¿no es cierto? Que se va dando para ir disminuyendo y acercándonos a ese nicho de mercado ya potencial donde nosotros en realidad vamos a poder vender, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo a continuación de esta diapositiva en base a un restaurante de comida vegetariana, porque ya lo vayan pensando. La demanda potencial total la vamos a conseguir nosotros cuando tengamos el número de consumidores potenciales por la demanda individual promedio. Imaginemos que nosotros vamos a poner una pastelería y realmente nosotros queremos vender en nuestra zona de la ciudad, digamos. Si vivo al norte, en la zona norte, sur, zona sur. Supongamos que en la zona norte yo tengo, hay 1,000 personas viviendo, solo por ejemplo, o 100,000 personas viviendo, ¿ya? Hay 100,000 personas viviendo. Dentro de este criterio yo ya sé que mi capacidad tiene que enfocarse a por lo menos, en el mejor de los casos, donde todas las personas quisieran mis pasteles, yo tendría que tener la capacidad de tener la suficiente infraestructura para poder darle la oferta para que el mercado la absorba, ¿no es cierto? Eso significa que yo tendría que tener la capacidad de hacer 100,000 pasteles. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Ahora, ¿creen ustedes que las 100,000 personas me van a comprar los pasteles? No, ¿por qué no? O sea, yo creo que tendríamos que especificar un poco más a la hora de realizar quizás las encuestas, porque si usted generaliza, empieza generalizando, yo creo que todos van a decir que sí, ¿no? En cambio, como usted dice, vamos de más a menos, entonces quizás vaya otra pregunta que diga, ¿usted consumiría pasteles todos los días? Entonces, ahí yo creo que tendríamos que ir ya viendo la demanda, ¿no? Ya, esos son los siguientes pasos que se van a ir dando, ¿no es cierto? Pero lo que yo sí tengo que ir viendo es más o menos cuánto tipo de, qué porcentaje de personas van a comprar mis pasteles. De esas 100,000 personas, no todos son adultos, ¿no es cierto? Algunos son niños y algunos niños no tienen capacidad de compra, ¿verdad? No tienen un nivel dado de ingreso. Entonces, aquí va algo muy importante. Cuando definimos el número de consumidores potenciales tenemos, dependiendo de nuestro proyecto, si es venta de bien o servicio o de lo que estemos enfocándonos, tenemos que darle las características y las variables para poder determinar qué lo hace potencial a un consumidor, ¿ok? En este caso, si son pasteles, niños, bebés, etcétera, ya tienen que restarse del cálculo, ¿verdad? Eh, Luego de eso tengo que ir viendo, por ejemplo, hombres y mujeres mayores de 12 años, yo creo que ya podrían tener cierto tipo de ingreso que podría ayudar a comprar estos pasteles, ¿no es cierto? Mayores de 15 años podría ser.
Eso ya me va a ir restando de las 100,000 personas, ya no voy a tener las 100,000. Y por ende, yo también tengo que ir viendo otra cosa. La demanda individual promedio. ¿Cuántos pasteles me van a comprar en el año o en el mes o en el trimestre, como sea que yo me esté manejando dentro de mis métricas? Porque de nada sirve que yo les venda un pastel una vez y no me lo vuelvan a comprar nunca más. ¿No es cierto? Eso es uno de los principales factores y tenganlo presente al momento de que ustedes tengan que hacer un análisis de mercado, la frecuencia de consumo. Muchos emprendedores no tienen en cuenta este factor y es uno de los factores de riesgo más grandes que existe, ya que los hace solamente basarse del gusto, como por ejemplo el que yo les dije ahora. Sí nos gustan los relojes inteligentes. Les dije $2,000 que valían, ya nadie quiso, ¿ok? Pero si valiera unos $50, si se lo compraran, el último Apple Watch, se compraran hasta 3, no miento, ¿verdad? Ya, entonces eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo. El número de consumidores, qué capacidad deben tener en cuestión de ingresos, etcétera. Y por eso tengo que ir segmentando la población. Otra cosa importante, otro factor que hay que tener en cuenta es el cambio en el mercado. Por ejemplo, la tasa de crecimiento del mercado actual por el número de años futuros que vamos a considerar. Si venimos haciendo un análisis y decimos, por ejemplo, yo soy una empresa que vende pañales para bebés y veo que la natalidad en mi ciudad está creciendo a un ritmo del 5% anual. ¿Será una métrica que a mí me ayuda a promoverme como negocio? Es decir, o sea, me beneficia a mí. Pues claro que sí, porque veo que hay más natalidad, va a haber muchos más niños y voy a tener más personas. ¿Cuántos años voy a considerar esta natalidad? Por ejemplo, voy a proyectar mi emprendimiento para 5 años, dentro de la valoración, que es lo que yo les mencionaba la vez pasada y tenganlo presente. Un proyecto, yo recomiendo valorarlo en un periodo de 5 años, no más de eso, porque ya entramos en un escenario de incertidumbre muy amplio. Luego de eso tenemos el porcentaje de la población objetivo, que es otro indicador que también nos ayuda muchísimo para calcular la demanda potencial, que es el porcentaje de personas dentro de la población total que se consideran parte del mercado objetivo. ¿Estamos bien? La demanda potencial nos ayuda a determinar el número de consumidores potenciales por la demanda individual promedio. Eso nos va a decir, a ver, de mi producto, si hay 100,000 personas y digamos que hago los mejores pasteles del mundo y cada una de estas personas en el mes por lo menos me va a comprar 2, significa que yo en el mes tengo que por lo menos generar 200,000 unidades. Esa es una demanda potencial, ¿ok? Ahora, les vamos con un ejemplo. Este es un restaurante de comida vegetariana con sabor agradable. No le voy a poner que es con sabor feo porque nadie va a comprar de entrada, ¿no es cierto? Entonces hay que ponerle que es con sabor agradable. Ahora, paso 1, definir el segmento de mercado. ¿A quién le venderían ustedes comida saludable? Vegetariana, perdón. No me dirán a los vegetarianos. No vamos a estar como el chavo aquí. ¿Serán las personas que hacen deporte, podrán interesarse en este Deportistas, tipo de... tal vez tercera edad que se cuidan un poco, tal vez a la gente que hace gimnasio, la gente que tal vez está enferma con un problema de diabetes. Tal vez a personas que estén involucradas con algo de la espiritualidad o algo así. La espiritualidad, ya sí puede ser, muy bien. Es algo que se ha puesto muy en tendencia ahora, ¿no? ¿Ustedes sí van al gimnasio? ¿Sí comerían ustedes comida vegetariana? Sí, yo no podría dejar la carne por un lado, pero sí no me haría problema en comer algo vegetariano porque sí lo he hecho y hay comidas que son muy buenas y tienen unos suplementos, perdón, unos sustitutos de carne, sí, sobre todo de carne, que es lo que yo he probado, que son muy buenos. Entonces, sí consumiría, yo tendría aceptación, pero yo nunca en la vida voy a abandonar la carne. ¿Ya? Por ejemplo, ese es mi caso. ¿Ok? Eh, entonces, el mercado no es que se le cierra conmigo, porque por el hecho de que yo coma carne, no significa que voy a cerrarme a la idea de probar otra comida vegetariana. Pero para llegar a este punto que yo les estoy mencionando, el estudio de mercado tiene que ir escalando por preguntas de nivel. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, y entre más vaya avanzando el nivel, vamos a ir haciendo preguntas más específicas. Eso quiero que tengan presente, ¿ok? Entonces,
Cuando nosotros vamos a calcular el mercado potencial aquí, todavía no hacemos preguntas, no utilizamos instrumentos, no nos acercamos al mercado en una cuestión que sea nada más que poder tener las métricas, las estadísticas, los datos, etcétera, que los podemos encontrar en una fuente, obviamente, que tiene que ser auditada, que tiene que estar validada como una fuente de datos oficial de estas estadísticas, ¿ok? No van a buscar en Wikipedia cuántas personas hay en Loja, tienen que ir al INEC, tienen que ir a analizar las proyecciones que ha hecho, el control que se va dando, etcétera, ¿no es cierto? Si nosotros somos un restaurante de comida un proyecto de restaurante de comida vegetariana, en este caso está midiendo, por ejemplo, dentro del distrito de Santa Teresa, dice aquí, puede ser cualquiera de sus ciudades, no hay problema. Las edades, está ya desde ahí, ya está segmentando entre 18 y 64 años. Eso significa que los de 70 años ya están fuera de nuestro cálculo y de los de 15 también. Dice que dentro de este nivel de edades hay 240,000 personas, ¿ok? El nivel socioeconómico B y C no son personas acaudaladas, digámoslo así, sino son clase media baja, ¿ok? Esto es el 20%, que son más o menos unas 48,000 personas. Y dentro de estas personas se denota un estilo de vida como otra variable. Todas estas que ven aquí son variables que nos ayudan a segmentar, ¿ok? Y dice que se preocupa por la salud únicamente el 50%. Entonces, miren cómo ya fuimos escalando. Dentro de estas edades de 18 a 65 habían 240,000 personas. Cuando distribuimos por nivel socioeconómico al que nos estamos apuntando, únicamente ya estamos tomando el 20% de estas. Nos quedamos con ¿cuántas ya? Con 48,000. Y luego de esto, nos vamos ya a la parte de estilo de vida, de las que se preocupan por su salud. Y dice que la mitad del mercado, dígame, María José. En este caso, Inge, el nivel socioeconómico depende pues del proyecto que se esté implementando en el mercado, ¿no? Porque digamos, yo quiero implementar algo que sea un servicio, un producto de un valor incrementado, pues tendría que segmentar en este caso desde la A, ¿no? Exactamente, exactamente. Todo depende del, del proyecto que usted tenga. ¿Ok? Es lo que yo les mencionaba el otro día. No creo que a ninguno de nosotros aquí, a menos que haya un multimillonario escondido, le hayan ofrecido un Bentley o un Lamborghini Urus, que los estén llamando para que se compren uno. ¿No es cierto? Porque ya son otros niveles socioeconómicos, ¿no es cierto? Ya son gente muy acaudalada y hay proyectos que se enfocan en estas personas, como mencionaba María José, y hay otros proyectos que se enfocan en otras personas. Todo depende de lo que nosotros estemos enfocando como público objetivo y la segmentación de estas variables, la elección de estas variables de segmentación nos va a ayudar a enfocarnos mucho para poder tener datos reales, datos relevantes a lo que vamos a hacer. Entonces dice que el 50% se preocupa por su salud. Eso significa que de las 48,000 ya descartamos la mitad y nos quedamos con un mercado potencial de 24,000 personas. Es decir, mi restaurante podría atender 24,000 personas o sea, tiene la aceptación de 24,000 personas probablemente. ¿Ok? Y luego de esto, ya pasamos a definir una demanda efectiva. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a definir acá? El ejemplo que les mencionaba del reloj. Todos quieren el Apple Watch, pero si vale $2,000, ya no me gusta. ¿Por qué? Porque nos puede definir mucho la capacidad adquisitiva. ¿Ok? Depende de los ingresos y recursos disponibles para los consumidores, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, yo quiero cambiar de carro, pero yo tengo mis limitantes, ¿verdad? Tengo que ver a qué puedo llegar a pagar, cómo puedo proyectarme, si es que está dentro de mis posibilidades, ¿ok? Entonces, todo eso uno tiene una capacidad adquisitiva. Pues, todo el mundo, hasta Elon Musk, tiene una capacidad adquisitiva limitada. Porque, por ejemplo, para comprar Twitter tuvo que ir a hablar con más inversionistas para que le ayuden a conseguir esos 22,000 millones de dólares que necesitaba para comprar Twitter. Si eran 22,000 millones. Sí. Entonces, imagínense, hasta él siendo una de las personas más millonarias del mundo, tiene que buscar la forma de llegar a adquirir algo. ¿Ok?
Por eso todo depende de los ingresos y recursos disponibles. Cuando nosotros hacemos el análisis del mercado, tenemos que ver cuál es el poder adquisitivo de nuestra población meta y eso nos va a ayudar a definir aún más qué mercado objetivo es el que vamos a tener. Las necesidades satisfechas, perdón. Considera cuántas necesidades y deseos de los consumidores están siendo cubiertos por los productos o servicios existentes. Es decir, yo también tengo que analizar si es que ya todo el mundo dice que le gusta la comida vegetariana y que ya tiene un restaurante de comida vegetariana preferido y que solo come ahí, sería difícil yo quitarle ese cliente o sería un poco más forzoso para mí o sería ya tener en cuenta que mi mercado se está disminuyendo porque ya hay otra persona, otro productor que se está encargando de satisfacer estas necesidades, ¿ok? Por eso es importante también medir la competencia en el mercado, que influye en la demanda efectiva al ofrecer alternativas a los consumidores. Ahora, siguiendo con esto, para calcular la fórmula, para calcular la demanda efectiva, la fórmula para determinar el mercado disponible, porque ya estábamos en un mercado potencial, o sea que probablemente se dé ahí, pero de ahí yo ya tengo que ir determinando un mercado disponible, porque dense cuenta que en el anterior yo tenía hasta las personas que les gusta cuidar su salud, pero no sabemos si esas personas son vegetarianas o no son vegetarianas. ¿Ok? Ahora ya tenemos que comenzar a ser más específicos y comenzarles a preguntar más a fondo sus gustos y sus preferencias y su frecuencia de consumo. Entonces, para calcular esto, tenemos una demanda efectiva que nos da el mercado disponible, es igual al mercado potencial, el valor que sacamos anteriormente, por el porcentaje de respuesta afirmativa ante los instrumentos aplicados. ¿Por qué le define así? Porque nosotros tenemos que hacer preguntas y cada una de estas preguntas nos va a ir dando un porcentaje y este porcentaje tiene que ser asimilado y multiplicado y poniéndolo en cuenta con el mercado potencial y de esta forma vamos a irlo disminuyendo para ya tener una idea más certera de mi negocio. No es necesario o no es una obligación que el mercado disminuya. Puede que mi producto en realidad sí les guste a todos y sí todos los vayan a consumir y sí les llame la atención y sí tenga esa demanda efectiva. Puede que sí, ¿ok? Como son matemáticas, todo puede pasar dentro de los límites y dentro de lo que está aquí disponible. Porque si tengo un mercado potencial de 10,000, por ejemplo, y el porcentaje de aceptación es del 100%, entonces yo sigo teniendo dentro del mercado disponible el mismo mercado potencial, ¿ok? Tasa de penetración del mercado, esto es muy importante tener. Luego, cuando se tenga las ventas totales del producto, se va a dividir por el tamaño total del mercado. Y ahí nos va a dar cuánto en realidad nosotros hemos penetrado el mercado para poder tener nuestro bien o servicio ahí funcionando. Y otra cosa muy importante, la brecha de la demanda. Esta nos ayuda a determinar a través de la diferencia entre la demanda potencial y la demanda efectiva, cuál es esa cantidad de diferencia que existe entre lo que las personas en realidad quieren, por ejemplo, en este caso, los vegetarianos y el mercado de las personas y la cantidad de personas que se cuidan en la salud, ¿no es cierto? Esa diferencia entre estos nos va a dar otra idea de cuánto en realidad se está alejando mi mercado potencial de mi demanda efectiva de productos. Capacidad de compra es otra variable que siempre tienen que ponerla porque esta va a delimitar mucho el éxito o fracaso de su proyección, de su análisis. Es los ingresos disponibles para gastar en productos o servicios. ¿Ok? Una persona que no tiene dinero no puede gastar en productos o servicios de una manera normal o de una manera similar a una persona que sí tiene excedentes de dinero o de ingresos, ¿no es cierto? Y la satisfacción del producto el nivel de satisfacción que los consumidores experimentan al adquirir y utilizar el producto o servicio. ¿Por qué es importante medir esto? Porque puede que exista un restaurante de comida vegetariana, en este caso, que esté atendiendo a las personas que les gusta la comida vegetariana, pero todas las personas comen no tanto porque sea la mejor comida, sino porque es el único restaurante. ¿Me hago entender? ¿Ya? Entonces todo eso tenemos que tener presente. Pregunta de primer nivel, como les decía a ustedes, ¿consume usted comida vegetariana? ¿Consumen ustedes comida vegetariana? Sí consumen, porque todos consumen vegetales, ¿no es cierto? ¿O no consumen vegetales? Punto para el que consuma vegetales.
¿Ya? Pero desde aquí ya nos va, ve, Claudia sí consume vegetales. Muy bien, Claudia, sigue. Samantha también, muy bien. El resto les voy a bajar un punto porque no cuidan su salud y no van al gimnasio. Ya, muy bien. De aquí ya nos ayuda a tener otra. Esta pregunta es bastante abierta, obviamente, pero lo que ayuda a entender es cómo funcionan las preguntas de primer nivel y cómo se van especificando. ¿Consume usted comida vegetariana? El 30% dice sí, el 70% dice no. Nuestro mercado disponible ya bajó de las 24.000 que teníamos a 7.200. ¿Claros hasta ahí? Y ahora digo, pero a ver, voy a hacer otra pregunta de un nivel más específico. Voy al segundo nivel y dice, si tuviera la oportunidad de consumir en un restaurante de comida vegetariana en la que se ofrezcan comida sabrosa y con un excelente servicio, ¿usted comería allí? Definitivamente sí, el 90% nos deja ya con un mercado efectivo de 6.480 personas. Nos disminuyó un poco más, pero sigue por ahí, por esos rangos, por ese valor. Ahora, ¿cuál es la demanda real? La demanda real, aparte de lo que les voy a mencionar aquí, es las cosas que yo ya en verdad vendí. Eso es lo que ya se dio en mi proyecto, no es ya estipulaciones ni proyecciones ni nada de esto, sino que ya es realmente lo que yo pude distribuir en el mercado. Entonces se refiere a la cantidad real de un producto o servicio que los consumidores adquieren. ¿Ok? Los factores económicos influyen en la demanda real, el precio, el nivel de ingresos y la disponibilidad de productos sustitutos. ¿Ok? Eso es muy importante porque eso también define un mercado. Si yo vivo en una ciudad donde todo el mundo tiene un restaurante de comida vegetariana, va a ser más difícil que yo pueda abarcar con la demanda, ¿no es cierto? Ahora, factores sociales y culturales influyen en la demanda real como en las tendencias y preferencias de los consumidores. Imagínense que Lionel Messi o Cristiano Ronaldo o Jared Leto o cualquiera de estos famosos viniera y dijera que la comida vegetariana es lo mejor del mundo y comienza a hacerse una campaña entre todos los famosos de que de que consuman comida vegetariana. ¿Qué va a suceder con la demanda de mi local? En base a esa tendencia que se está dando, pues si yo les pregunto en ese momento del auge de la tendencia, todo el mundo va a decir que sí, ¿ok? Y tal vez, si es que se da este tipo de auge con mi negocio ya funcionando, va a ser que mi demanda sea aún más, ¿no es cierto? Porque está aprovechando una tendencia. Pero es muy importante también tener en cuenta las tendencias dentro del estudio de mercado para poder desarrollar datos reales y correctos. La demanda real, ¿cuál es la demanda real? Dígame, María José. Dije, yo estoy un poquito confundida, porque tenía entendido que, bueno, tenemos en el mercado, tenemos dos agentes, ¿no? Lo que son los consumidores y los vendedores. Entonces, conocía yo que la demanda, en este caso, son los consumidores y la oferta, pues, son los productos, ¿no? Que ofrecen los vendedores. Pero Ya. aquí, por ejemplo, veo que usted, en el anterior, podría poner el anterior, ahí dice disponibilidad de mercado, demanda real o disponibilidad de mercado, no entiendo aquí, o sea, en sí se refiere a la cantidad real de un producto o servicio que los consumidores adquieren. En sí también la demanda está enfocado con el producto y el servicio. O Obviamente, ya las tiene la cualidades y el oferta. mix de cualidades del producto va a hacer que sea diferenciable del resto y pueda ganar más la atención del público y pueda ser demandado de mejor o de peor forma. El mercado no solo tiene esos dos factores, el mercado es el que se encarga de juntar el, la producción y el consumo, ¿no es cierto? También hay instituciones gubernamentales. Tenemos factores microeconómicos relacionados a la producción. Tenemos insumos, cadena de valor, producto terminado, intermediarios también, ¿no es cierto? Son muchas cosas que conforman un mercado. De manera general, se podría decir que el mercado es el lugar físico o virtual donde se dan estas transacciones, ¿no es cierto?, entre productores y consumidores. Pero los factores económicos son diferentes a lo que yo le menciono. ¿Por qué? Porque los factores económicos, perdón, influyen en el comportamiento del mercado, como lo que yo les decía del ejemplo de estos famosos que comenzaron con esa campaña. Como ya tienen un poder de influencia grande, van a comenzar a generar otro tipo de tendencias. ¿O qué pasa si yo me pongo a vender la comida vegetariana y vendo un plato de ensalada en $30? No creo que nos vaya a ir muy bien tampoco, ¿no es cierto? Entonces son cuestiones que se van a comenzar a comportar dentro
del mercado, estos factores siempre tienen que ver el uno con el otro por lo general. Hay algunos que sí se podrían alejar, pero siempre el mercado funciona como un todo, donde todos ellos generan una armonía que hace que se mueva el mercado y tenga sus preferencias por un producto o por otro. Entonces, y la disponibilidad de productos sustitutos a lo que usted se refería, es analizar dentro de un mercado de competencia perfecta, existen muchos proveedores de un producto. Y por lo general los productos son bastante homogéneos, son bastante similares, por eso son productos sustitutos. Por ejemplo, el café y el té son un ejemplo de productos sustitutos. Si sube muchísimo el precio del café, la gente va a querer consumir té. Y si sube muchísimo el precio del té, la gente realmente solo querría consumir café. ¿Por qué? Porque son sustitutos, o sea, van más o menos a dar la misma atención a la demanda en este caso. ¿Ok? Eh, Hay que tener presente el análisis de los factores económicos para el estudio de mercado, porque si se los deja de lado, puede que exista un factor económico que sea el crucial para que a su negocio le vaya bien o le vaya mal. Por eso es que hay que tener el criterio suficiente dependiendo del proyecto en el que se esté realizando, lo que vayan a analizar o lo que tengan ustedes que asesorar para que tengan, como yo siempre les menciono, el razonamiento que les ayuda a determinar por qué le iría bien o por qué le iría mal. ¿Estamos claros usted? Ingeniero, Dígame. una pregunta. Usted habla de las tendencias de los famosos que pueden influir positivamente, pero no sé si recuerdan el año anterior una conferencia de prensa de Ronaldo, existían unas 2 botellas de Coca-Cola. Entonces Cuando él hizo cuando caer el precio de las acciones de Coca-Cola. Claro, claro, cuando subió la él botella de llegó, Coca-Cola. quitó las Claro, 2 botellas y puso una botella de agua, algo claro. así. Ese es un muy buen ejemplo, Osvaldo, del poder de la influencia y la tendencia de estas personas. Porque pueden mover un mercado. Imagínense que hizo caer el precio de las acciones, no me acuerdo en cuánto fue, si fue un 5 o 10%, no recuerdo, pero fue un movimiento hizo que caiga el mercado de acciones y fueron miles de millones de dólares en acciones de Coca-Cola que cayeron, ¿ok? Por un movimiento. Entonces imagínense cómo funciona el mercado y lo volátil que es. Ahora, dentro de la demanda real son las ventas totales o transacciones comerciales que se dan. Eso es todo. No hay ahí fórmula que estarle viendo una u otra cosa. Tenemos otras fórmulas complementarias a este total de ventas, como por ejemplo el índice de aprovechamiento del mercado, que es cuando yo ya tengo la demanda real, o sea, ya mis ventas totales y las divido para la demanda potencial. Entonces, en este caso, el mercado de la comida vegetariana nos dice, a ver, había una probabilidad de que vendas unas 48,000 unidades, creo que era, pero en realidad estás vendiendo 3,000. ¿Cuánto estaría abarcando del mercado potencial? ¿Mm? Serían las 3,000. ¿Cómo dice la fórmula? Perdón, las 3,000 divididas para el mercado potencial que eran de 48,000. Yo únicamente estoy abarcando el 6,25%. ¿Ok? Esto nos ayuda a determinar cuánto, y eso tenemos que irlo comparando mes tras mes, año tras año, dependiendo cómo nosotros vayamos haciendo nuestro análisis y nuestra proyección en el proyecto para la retroalimentación y el control de todo nuestro proyecto. Entonces, no hay algo más real que las ventas que en realidad hice, ¿ok? Y que las cobré. Y estos otros valores, estas otras fórmulas nos ayudan a complementar mi estudio para ver si es que, por ejemplo, ahora son 6,25, pero el siguiente año ya tengo una participación del 10%. Eso es algo positivo. Y si me mantengo así en un crecimiento del 2, 3%, en unos 5 años ya mis ventas habrán crecido un 15%, por ejemplo. ¿Ok? Y eso es muy bueno. Si vamos aumentando y aumentando, es algo positivo. Participación en el mercado, las ventas de la empresa para las ventas totales del mercado por 100. Es algo similar a la fórmula anterior, pero se enfoca ya en sí en las ventas del mercado, no en la demanda. ¿Ok? En las ventas totales que hubo del mercado.
O sea, van de la mano, pero se enfoca ya en cuántas ventas hizo el mercado. ¿Estamos claros hasta ahí, estimados jóvenes? Listo, muy bien. Y esto lo vamos a hablar brevemente, el análisis de la oferta y proyección. Hay que tener en cuenta 3 factores que los vamos a analizar ahora brevemente, ya que esto es un tema que es un preámbulo para la siguiente clase. La situación actual, analizar la oferta actual en el mercado y su relación con la demanda efectiva. Si ya está cubierta toda la demanda efectiva y veo que es un mercado que tiene muchas barreras para poder ingresar y que ya toda la demanda está satisfecha, no le veo un panorama donde mi producto, a menos que tenga unas cualidades de valor únicas que tumben al resto del mercado, pueda sobresalir. ¿Ok? Tendencias futuras. Puedo proyectarme a posibles cambios en la oferta y su impacto en la demanda real. Lo que hizo Microsoft. Microsoft creó su propio mercado, crearon computadores, luego todo el mundo quería computadoras y ellos se podría decir que crearon su propio mercado a través de los productos que ellos hicieron y que todo el mundo comenzó a comprarlos por la tendencia que generó el uso de la computadora y cómo renovó y fue una revolución digital en el mundo. Y evaluación y estrategia. Hay que evaluar la relación entre la oferta y la demanda para desarrollar estrategias de mercado efectivas, ¿ok? Hay que saber correlacionar estas dos. Hasta ahí, apreciados estudiantes. ¿Alguna pregunta?